Guardando. Ahí estamos Bueno, grabando. Esta es una nueva edición para Justificaciones y tengo el honor, el agrado de entrevistar nuevamente a Leandro Torres Hilario. Leandro es artista plástico, sobre todo, y artista de espacios. Leandro asumió como nuevo director de la licenciatura en Gestión Cultural del Departamento de Cultura, Arte y Comunicación de la Universidad Nacional de Avellaneda. Se desempeñó como gestor cultural en distintos proyectos, hoy destacándose en Venecia, una propuesta en relación a la ciencia, la cultura en un ambiente localizado en la isla del Humedal Belicense y es creador y director de TAE, Escuela de Artes y Oficios del Teatro Argentino, junto con la artista Claudia Villorú. Hola Leandro, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo andás, Emiliano? Bien, acá llegando a casa y de un día de diciembre caluroso, acaba de suceder una tormenta en Buenos Aires muy fuerte. Sabes que estaba con la compu y se apagó la compu. Yo pensé que se había quemado todo. Y se escuchó un ruido atronador, un cielo que se puso como amarillo, naranja, fue como muy brutal. Y pensé que se había quemado la máquina, pero no se quemó, así que estoy contento porque no se quemó mi computadora con el temporal eléctrico en Buenos Aires. Un temporal tremendo. Nosotros hablamos en un tiempo también muy tremendo que fue el tiempo de la pandemia, allá por el 2020. Y mi primera pregunta es, ¿qué diferencias ves entre esa época de la pandemia y ahora esta post-pandemia en relación a algunos conceptos que teníamos como, por ejemplo, la infodemia, esta abrupta cantidad de información que nos llegaba y cómo eso se tradujo en lo que hoy vemos en las redes sociales y el panorama político? Y bueno, ¿qué apreciaciones podés hacer de cómo estamos hoy después de haber pasado pandemia, distanciamiento, aislamiento, el aislamiento más grande casi de todo el mundo en Argentina? ¿Qué perspectivas podés dar? Mira, me parece muy interesante ese enlace, porque creo que cambió todo. Creo que eso que llamábamos infodemia, que era una catarata abrumadora de información que procesábamos en nuestras casas, en nuestros lugares, porque estábamos encerrados. Creo que de eso surge mi ley, de ese estado, de ese estado del mundo, ¿no? Digo, uno lo puede pensar literalmente así, casi fue su masificación, y me parece que también esta idea de cómo las redes y la comunicación, y las redes sociales, crearon nuevos modos de, de subjetivación, de creación de comunidad, de pensar lo común, lo solidario de una sociedad, por eso es una sociedad. Creo que toda esa información que empezó a circular bueno, el caldo de un montón de cambios en nuestra vida cotidiana para siempre, definitivamente, y que tienen que ver también con la comunicación, con la información, y con lo que circula, y con las redes, y con el video, y con los fake, ¿no? Y con esa sobreestimulación, ya no te diría informativa, porque uno no está todo el día mirando información, ¿no? Pero sí ¿no? en este nuevo modo de distracción o de atención, depende de ahí cómo lo quieras como cruzar, pero sí, me parece que el cambio es un nuevo modo no sé si sería el paradigma, un fin de una era. A mí me parece que hay algo de ese momento cero que inaugura la pandemia, de esa ya como como ineludible vinculación entre la realidad y la ficción, ¿no? Y hay un concepto que circula que es Ujú. realidad-ficción, que lo trae Ludmer acá, y que me parece que, o en esta mirada, y me parece que es muy, eso, un hallazgo de- de un nuevo tiempo, y que la pandemia en
en redes, no sé ahí qué pasó, pero se está, Sí, bueno, sé que bueno, la mayor eso, parte. Bueno, vos haces un claro paralelismo entre la tecnología, la pandemia, la comunicación y el advenimiento de las nuevas derechas radicales. Ahora, me gustaría preguntarte, vos recientemente nombrado en la licenciatura en gestión cultural, ¿qué papel tiene la cultura en este contexto? Digo, es un contexto donde recibe Argentina un gran recorte de la cultura y hay como una suerte de mediación cultural ante el advenimiento de las nuevas derechas, en el plano argentino, estadounidense, en Europa, el contexto de la guerra. ¿Por qué es importante hoy la cultura y la gestión cultural? nada, me parece que no le cabe duda a nadie que es importante la cultura como perspectiva para leer la emergencia de Donald Trump, de Milei, de discursos que horadan la idea de sociabilidad, de comunidad, que el otro entonces es un enemigo, y si es un enemigo se habilita el exterminio. O sea, uno también ve que la cultura, no hay proyecto hegemónico si lo cultural no está puesto en juego, si las significaciones de la vida social no están en disputa, y una batalla que siempre estuvo, que quizá ahora estamos como, como te diría, eh, vislumbrando la profundidad que tiene todo esto y que tiene los cambios permanentes de la cultura, de leer las redes sociales, de entender por dónde pasa hoy Ujú, las, las tensiones y las disputas por el sentido de qué terminología, de qué conceptos, ¿no? Bueno, qué sé yo, uno abriría ahí un capítulo que esta, este momento nos puso a conversar de nuevo. Derechos humanos, feminismo, diversidad, discapacidad, género, bueno, son un mundo que, por eso digo, también lo cultural es una propuesta política, es un modo de pensar nuestras vinculaciones, que haya voces que estén por sobre otras, que haya una escala que a veces es racial y también de género, y también y otras veces tiene otras características, pero bueno, siempre está pensado en esos términos, ¿no? Entonces, digo, me parece central en este momento ponernos no solo a estudiar la cultura, sino a jugar en la cultura, a poder gestionar en la cultura, a tomarnos el contexto en nuestras manos, estamos. Y hay que ser muy, y hay que conversar de nuevo, y hay que reconstruir un mapa conceptual, modos que se fueron dando, que están ya como que no van más. Bueno, me parece que también aprendimos cosas, y también me parece que tenemos que proponer otras, ¿no? En esta disputa de sentido. Si Bueno, no, en relación a esta disputa de sentido, vos dirigiste la TAE, el Teatro Argentino Escuela, que tenía como también como en su gestación esta premisa de poder desanclar la cultura como de ese campo estatuido, instituido, esa especie de familiaridad de familias en sí mismo que pasaban los oficios de una familia a otra y poder de alguna manera o sirvió como de usina de producción para aquellos que éramos de barrios periféricos o no teníamos una inserción cultural, digamos, que tenga que ver con una condición de clase. Vos ves que, bueno, yo no sé si vos ves, yo lo veo, te lo transmito, eso ha causado efectos, pero mi pregunta es si eso se terminó y si hemos retrotraído. Digo, recientemente hablamos en relación a algunas declaraciones de otros entrevistados que no reconocían, por ejemplo, el rol de la universidad pública y la producción de una gran cantidad de ideas y de capital humano, ya que estamos en el Ministerio del Capital Humano que no es reconocido por este gran apoyo del Estado y que hoy está ausente. no te debe decir más claro.
O sea, hay algo que es como el antiperonismo se olvida que la universidad es gratuita por un decreto de Perón. Y la importancia de la universidad en la Argentina, en la estructura social, económica, laboral, profesional, cultural de la Argentina, hubiese sido otra si eso no hubiese ocurrido. Entonces, digo que eso obviamente termina como enraizando desde la medicina hasta la ingeniería, pasando también por los lenguajes del arte. Entonces también me parece que hay algo que en ese sentido lo traía a la conversación, que me parece que, bueno, por eso digo, la cultura no está, los artistas salen son parte de una sociedad a la cual cohabitan. No, entonces digo, me parece que hay algo de eso que tiene que, bueno, que habilita que suceda. Por eso también me parece, y y dando como algunas cosas, por eso también me parece que están atacadas en este momento la universidad pública. La universidad pública. La universidad pública. Y el conurbano, con otros estigmas ¿no? Que la sociedad ha puesto, ¿no? Por tecnocéntrica, si querés, digo, como ha puesto en circulación. O- Bueno, entonces digo, creo que por eso volvíamos, bueno, es un esquema, la cultura está, ¿cómo la diferenciar te diría de la matemática? Sin embargo, las últimas elecciones al partido de gobierno le ha ido muy bien y aparte hay como como una gran apoyo de las juventudes que siempre fueron de alguna manera o la vanguardia o más bien la movilización de la cultura. Vos como docente, ¿cómo ves que repercute estas políticas de ultraderecha en las producciones culturales y en la UNDAP, principalmente, que es tu lugar de trabajo? Sí. Mira, en principio digo, volvamos como al 2020. La juventud que ingresaba a la juventud, ingresó a la pandemia. Ingresó a la juventud en la pandemia donde la autoridad estaba totalmente puesta, horadada, también por la propia autoridad. Porque digo, también después los fenómenos no son, bueno, se les ocurre este, tal o cual idea. Hay también rastros que se van dejando, que van diciendo que el día anterior no funciona más. Entonces digo, bueno, me parece que de nuevo, me parece que ahí hay que trabajar en esa juventud que es producto del encierro, de las redes sociales, del contenido que estaba emergiendo ahí, donde un montón de compañeros te decían, ay, no, las redes sociales, ay, no, eso no me interesa. Y mirá que genera comunes. Y creo que hay algo de eso no sé, para mí fue muy impactante en ese sentido pensar hoy la juventud y bueno, y uno ve eso, lo ve que no hay dimensión, o sea, no quiero caer en anécdotas, pero digo, a mí me ha pasado como de tener que volver a situar a Hitler en la historia, como un estudiante o sea, que llega a la universidad portando una foto, una bandera nazi, en una región vamos, digo, que no habilitaría eso, pero ¿qué es eso? Bueno, también es producto de pibes educados en la basura, que hoy también está como tecnología, en la basura que se generó en todas estas redes y aplicaciones, que uno tiene que no sustraerse, sino ver cómo interviene y cuándo sustraerse y cuándo intervenir. Me parece que ese es como también nuestro juego en ese doble sentido, ¿no? Sí, me gustaría preguntarte en relación a, bueno, a la acepción del arte contemporáneo. Vos sos un artista contemporáneo y al parecer hay, o esto es una simple lectura para problematizar, podríamos diferenciar como un arte clásico más instituido, un arte contemporáneo y un arte popular. Primero, si estas diferencias existen,
o si el arte es uno solo y es para todos. Y después, esta forma de expresión en los espacios más chic, más instituidos, más centralistas, más cosmopolitas del arte contemporáneo o del arte clásico y la murga del barrio, y cómo estos discursos pueden pregnar en la operación política. ¿Qué, qué podés decir vos en relación al arte en general y a estas divisiones que en principio podrían ser ilusorias? Mirá, yo no sé del arte en general, te voy a decir, te voy a hablar de Venecia, de un proyecto que casi como sobrevuela todas esas categorías que vos estás como partizando del arte. Bueno, es moderno, es contemporáneo, es inmaterial, es material, es objetual, es corporal, es de teatro físico. Hay algo de esa apuesta, que es un espacio que vos, como mencionaste en la presentación, compartimos con otros artistas, una cooperativa cultural, que trabajamos en ese espacio para realizar encuentros entre el arte, el lenguaje del arte, el lenguaje de la ciencia, del ambiente, de la cultura, los trabajadores de la cultura, de la escena, ¿no? De la universidad, del saber popular que aparece en los que vienen ahí. Entonces digo, me parece que hay algo que para mí las categorías están totalmente agujereadas, eh, entremezcladas, entremezcladas. ¿Hasta dónde es esto? ¿Viste? Arte situado, arte sí, sí. Eh, todo eso. Pasó de moda. Entonces, claro, si no, digo, bueno, después me parece que la categoría sirve en otros ámbitos, que son otras discusiones, que es el mercado del arte, entonces vendo pintores del 50, no sé qué, no, como que también digo, vendo, circulo, digo, lo digo también bien, digo, pero bueno, que sirven a otros mecanismos del arte. Hago la escultura más grande, con fideos y la regalo. Y bueno, hay algo de esa que es un poco, a mí me parece que hay que pensar entre la banalidad que se convirtió todo eso bueno, el entrecruzamiento que implica, pensemos lo que nos pasa de otro modo. Lean, vos como artista, ¿qué perspectivas ves ante, bueno, lo mencionamos un poco, ante el panorama político, pero principalmente entre esta disrupción, esta irrupción que hay entre el esquema de financiación estatal y el artista que puede salvarse solo, el que es talentoso? Y en ese sentido, nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires, yo en la ciudad de La Plata, Verecia queda en las afueras de la ciudad de La Plata. Entonces, ¿cómo ha gestado la provincia de Buenos Aires en contraste con la gestión pública nacional de la Libertad Avanza, el rol de los artistas? Mira, la verdad que no estoy en este momento específicamente viviendo en Buenos Aires, en La Plata, donde también viví un tiempo y por ahí estaba como un poco más atento a la lógica provincial. Sí, lo que uno ve que se acaba de sancionar de la ley audiovisual de la provincia de Buenos Aires. Y eso es una diferencia clara. Con otro modo que sea de nuevo, que sea la gran corporación la que hable sobre nosotros de nosotros, ¿no? Me parece que la apuesta del Inca es cómo federalizamos la mirada, las voces, cómo nos reconocemos que somos, cómo no creemos ser y somos. O sea, hay algo de esa identificación que tenemos con nuestra producción nacional, local, bueno, nos hace conocernos más para poder también tener más capacidades para compartir con otros. Eh, pero bueno, por eso digo, bueno, no sé, te digo una puntual, mirá, la semana pasada hay una respuesta de la provincia de Buenos Aires sobre algo que salió de la agenda, ya listo, viste, el Inca. De a poco va logrando eso, va logrando que, bueno, medio como que se empieza a dejar de hablar en la agenda pública.
Entonces me parece que hay algo que sí que está hablando la provincia. Bueno, se hace esto. Sostienen bibliotecas, el otro está en contra de leer un libro, publicita un libro sobre, o sea, es muy contrastante lo que está pasando. El presidente acaba de compartir con los suyos un libro que es una apología de la desintegración social, de la desintegración social. Ujú. Entonces, bueno, vas a la provincia y dices, bueno, viste, comparten Rulfo, comparten la cosa. ¿Viste? Y hay algo de que me parece que tenemos que, bueno, que ya estamos muy atentos, pero preocupados y ocupados en ver que esto es una avanzada muy poderosa. Sí, sobre todo ante el esquema de desfinanciación de las universidades. Y en ese sentido, la UNDAP tiene la carrera de gestión cultural, en la que vos asumiste como nuevo director. ¿Por qué es importante que exista una carrera de gestión cultural? Mirá, me parece que es importante para leer lo que nos pasa, para situarnos, para pensar futuros, para pensar y proponer y conducir y gestionar futuros. No tenemos que poder romper un estado de esto, de anomia, de lo común que está prevaleciendo y que creo que la carrera es un buen, digo, para también pensarlo como, bueno, cómo hacemos para que, cómo intervenimos en industrias culturales para pensar cómo cambiamos al menos alguna narrativa que sea, o contraponemos alguna otra narrativa. También tenemos hoy canales de interacción que pueden ser autogestivos, también tenemos que, comunitarios, también tenemos que potenciar otros modos de participar de la vida económica productiva necesaria para, ¿no? Para la sobrevivencia nuestra. Pero bueno, me parece entonces que es importante estudiar cultura, claro, porque me parece que tenemos que crear con otros nuevos discursos que ponderen otro estilo de vida, así literalmente. Y creo que la profesionalización de la gestión cultural es fundamental, porque también nos da como herramientas que son probadas, que estamos, bueno, la sociología nos da prueba de que es importante tener una lectura de la sociedad, un contexto, la historia, la antropología, la administración, la organización, Ujú. los lenguajes de arte, viste, qué problemas nos traen, para qué están. Bueno, me parece que eso es parte de poder entender todos los mecanismos que hacen funcionar en la cultura, que están en juego en la cultura. Entonces, ¿cómo nosotros podemos intervenir ahí para proponer otras discusiones, otras narrativas y también bueno, para hacer de eso nuestro modo y nuestro estilo de vida, una profesión, Lean, ¿no? como última pregunta. Nosotros hablamos hace 5 años, 4 años más o menos, y veníamos de un proceso político que estaba muy distante del advenimiento bueno, de estas nuevas formas de gobierno que podrían nombrarse en términos de Franco de Ledone, por ejemplo, un periodista de Epidemia Ultra, la derecha radical. Entonces, mi pregunta va en cuál fue el error, en qué fallaba, en qué se falló, qué es lo que pasó, ¿fue la pandemia? ¿Fue la gestión de gobierno? ¿Fue el advenimiento de las redes sociales, la infodemia? ¿Qué es lo que pasó para que pasásemos de un estado que podría contemplarse como de gran ayuda a los artistas, a las clases sociales más bajas, de redistribución de la riqueza, si se podría poder decir en ese sentido, a un gobierno que piensa el individuo que puede progresar por sí mismo, la meritocracia, un esquema totalmente neoliberal, donde estamos en bogas de un debate de una flexibilización laboral y una desfinanciación tanto de la salud como de la educación. Cuál fue el error? Si es que lo hubo. No, me parece que la descripción que haces
da cuenta de que no hay un motivo, ¿no? Que es multicausal lo que sucede. Eh, que creo que en ese sentido uno puede pensar, bueno, sí, hay un nuevo régimen de individualización, de sociabilidad, que está atravesado por las redes sociales, que trajo para siempre la multipantalla permanente de nuestras vidas, de nuestro cotidiano, que hubo una pandemia, que si le tosíamos al otro lo podíamos matar. O sea, había como que pasamos por un orden de vigilancia muy duro, que se empezaron a quebrar lazos entre quienes estaban con una situación amparados dentro del Estado y quienes estaban por fuera de ese régimen laboral, de reparto, de esa distribución de riqueza. O sea, entonces fueron como una situación desesperante desde lo económico. Digo, uno veía permanentemente como una estructura de que no había quien parara un aumento. Veía una situación política que ni se hablaban las fuerzas políticas que gobernaban. Uno podía hablar con uno podía hablar con Villarroel, otro podía hablar con Milei, pero entre ellos no se hablaban. Eso fue muy duro. Entonces perdimos también un eje donde estar mirando la conducción. Entonces creo que, bueno, fueron muchos factores. Después, digo, por supuesto, bueno, dejarnos en manos del nuevo contenido de las redes sociales, que no era solamente la múltiple plataforma que los medios tradicionales ya ejercían, sino que además se sumaban un montón de otros voces que rompían, ¿no? En una significación muy, muy, muy fuerte de queja. Entonces, creo que hubo muchos, nos quedamos sin discurso, Ujú. se nos fue evaporando nuestras consignas, tenemos que repensarlas, no pueden ser las mismas siempre. Entonces creo que ahí hubo, bueno, esto, los jóvenes, ¿no? Me parece que fuimos también, entonces ahí los derechos que estaban en juego, quién podía circular, quién no. Había una estratificación entre un trabajador esencial y uno que no. Y si no eras esencial, ¿qué hacías con tu vida que era esencial? Bueno, en otras entrevistas también hablaba con otra de mis entrevistadas de esta suerte de, como de primacía inmunitaria, aquel que está apto y aquel que no está apto, y cómo eso pudo pergnar, incluso en los sectores más radicales de las diversidades, donde, por ejemplo, mi derecho a la fiesta, a circular, a pertenecer, a tomarme un café era mucho más importante que el cuidado del otro. Eso hoy es moneda corriente. Yo soy más importante que el otro, claramente. ¿Sí? Sí, sí, exactamente, creo que sí, lo vi, la variación inmunológica, la estratificación que se da ahí en la escala social, lo mismo con las vejeces. Bueno, yo no tengo una abuela, ¿por qué no tengo que ir a una fiesta? Bueno, pero también era una pregunta válida. O sea, creo que también un tema que tenemos que resolver es cómo habilitamos a escuchar preguntas incómodas. Se podría llamar el programa. Preguntas incómodas. Hola, che, ¿cómo hacemos para que esto no afecte de un modo tan brutal a, a gente que eran también de ese social que nos gustaba, ¿no? Como incluir? Bueno, ¿hasta dónde fue eso posible? Fue una situación muy adversa también. También hoy tenemos como una dimensión casi distorsionada de, no sabía cómo hacía para matar, porque de hecho mataba. O sea, no hay una ficción ahí. Es muy importante como volver a poner la realidad. Ahí no había ficción, había muertos. Entonces creo que, bueno, creo que el escenario estábamos surgiendo casi de las imágenes que nos atravesaban cotidianamente del el cementerio de Río de Janeiro.
de Italia. O sea, estábamos en una sociedad que era, lo que nos mostraba era, sí, ¿cómo salimos de ahí? Sí, ¿cómo salimos de ahí? Creo que todavía nos estamos preguntando porque hay un rebote permanente de esa situación. Por eso también en el momento cero. Hay un cambio que es radical, radical. Entonces creo que sí, la ultraderecha lo aprovecha porque vuelvo, me parece que además fue quedarnos en la idea de yo, yo me puedo morir o me pueden matar. Bueno, digo, ¿cómo transitamos eso? Por eso después también, el por qué, vos en la otra pregunta preguntabas algo de por qué volvió a ganar. Digo, bueno, también hay un discurso también hay un discurso que yo creo que fue la elección anterior, que fue central, que es, no quiero el trauma social de lo que fue el lunes negro después de una elección. El trauma social del 2001 hay que repensarlo. ¿Quién iba a ir a votar un gobierno que decía, che, mira, si ganan esto, todo explota? Y no, mira, todo bien, pero que explote, pues yo no me gusta. Entonces creo que también, por eso digo, la cultura es cómo creamos narrativas distintas o cómo construimos otras. Por eso es importante. Por eso también y tenemos universidad, tenemos que aprovechar que tenemos universidad, que son espacios, cada aula, cada escalera, cada encuentro es un espacio para vitalizar nuestro pensamiento y tomar decisiones y gestionar actividades que vayan en un sentido al cual queremos construir. Si no es, ¿no? Por eso digo, bueno, ¿qué ganó? Bueno, creo que todavía sigue estando una memoria muy negativa de un pasado que no es tan lejano, que fue hace muy poquito, en el que teníamos cada uno que arreglarnos un poco. Si no estaba el Estado, que por ahí nos podía, digo, también a la universidad, por eso también la pelea cultural es ideológica, bueno, esa las prestaciones por discapacidad, esa conformación de asistencia común que es el Estado, asistencia común. Ellos quieren romper lo social. eh, ¿No? Hay algo, lo dice, lo trae Milei cuando mira a Margaret Thatcher. Él dice, Thatcher decía, no hay sociedad, hay individuos. A lo que vienen es a esa idea de destruir cualquier lazo social, llámese Estado, llámese universidades, llámese subsidio, porque necesitas que entre todos te demos una mano para sostener a un hijo que está con asistencia permanente. Entonces también por eso nos interpela como desde un corazón, como de, ¿qué es lo que está viniendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mm. Que ya nos pasa por arriba y decimos, no, quiero no sé qué cosita de no sé dónde, pero y al hijo de mi compañera de trabajo y al hijo de mi amiga, mi prima, que se haga cargo como ellos, como dicen. Entonces, los lazos que se están rompiendo son muy poderosos. Se están rompiendo en una juventud que no tiene otra alternativa, algo que me parece que también tenemos que poner arriba de la mesa. Que falta una construcción de una alternativa a esto. Entonces están con la cancha, tienen 15 jugadores de la cancha, ¿viste? Que ya tenían, porque aparte ya tienen, porque son los mismos de siempre, haciendo lo mismo que siempre hicieron. En este caso, con un fronting distinto, que empatizó algo que cualquier político, cualquier partido y condición en el espectro de la izquierda o de la derecha quiere, que es un acercamiento con un electorado muy potente. Ujú. Están todas, Lean, hasta las... Sí. muchísimas gracias. Se termina el tiempo. Bueno, dale, perfecto, estamos ahí bien de Muchas tiempo. gracias por tu Bueno, análisis. gracias ahí por conversar. Dale, ahora hablamos y invito a todos también a seguir la página de Berecia y a chusmear la opción de gestión cultural en la UNDAP. Un beso muy En la grande. UNDAV, en la página de la UNDAV.
gestión cultural. Pará, y hay un ciclo de complementación que pueden hacer todos los que tienen algunos títulos que están ahí con especificidad en la página, pueden hacer 2 años de carrera y tener el título de licenciatura en gestión cultural. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias. Nos vemos.